Los conventos, considerados lugares de pureza y devoción, han sido durante siglos la cara de la santidad religiosa. Sin embargo, detrás de esos muros de piedra, se ocultaba una realidad que la Iglesia prefería ignorar: secretos de lujuria, deseos prohibidos y escándalos que marcaron la historia de estas instituciones. Desde la Edad Media, los conventos se promovieron como santuarios de paz y pureza, lugares donde las mujeres se retiraban para dedicar sus vidas a la oración y la vida espiritual. En teoría, los conventos eran espacios donde los deseos mundanos no tenían cabida y donde el alma se encontraba más cerca de Dios. La Iglesia, con su poder y su influencia, pintó esta imagen de los conventos como el modelo ideal de pureza, donde el sacrificio y la devoción eran la regla. Pero la realidad detrás de estas paredes era muy diferente. Muchas mujeres fueron enviadas a los conventos sin tener vocación, presionadas por sus familias o por la sociedad, y pronto comenzaron a enfrentar una vida de represión. La estricta disciplina, el aislamiento y la negación de sus deseos naturales crearon una atmósfera cargada de tensiones que más tarde derivarían en secretos oscuros. Lo que la Iglesia nunca reveló es que, dentro de esos mismos conventos, la represión de los deseos sexuales fue el motor de muchos escándalos. Lo que se presentaba como un lugar de pureza se convirtió en el escenario de deseos ocultos y relaciones prohibidas. Lo que la Iglesia no quería que supieras es que dentro de los conventos, lejos de ser lugares de oración y reflexión, se escondían los más oscuros deseos humanos. La vida de reclusión y castidad impuesta a las monjas era una bomba de tiempo, donde la represión de sus deseos sexuales se convirtió en un impulso de lujuria y transgresión. Las monjas, muchas veces jóvenes, eran enviadas a los conventos no por vocación, sino por las circunstancias de sus familias o la presión social. Se les imponía una vida de castidad, oraciones interminables y trabajos arduos. Al principio, muchas aceptaban su destino con obediencia, pero con el paso del tiempo, los deseos reprimidos empezaron a acumularse. El aislamiento, la negación de sus impulsos naturales y la separación de la vida exterior provocaron tensiones físicas y emocionales que las monjas no podían ignorar. A medida que pasaba el tiempo, algunas monjas comenzaron a desafiar las estrictas reglas impuestas por la Iglesia. Lo que parecía un lugar de pureza y oración se convirtió en un espacio de pasión y deseo oculto. Las relaciones secretas entre monjas e incluso entre monjas y sacerdotes comenzaron a florecer en la clandestinidad. Estos encuentros no solo eran un desafío a las reglas religiosas, sino una lucha interna contra los impulsos humanos que se volvían cada vez más difíciles de controlar. El clero, a menudo los confesores o visitadores, también fue un actor en este escenario. Algunos sacerdotes, conscientes de la vulnerabilidad de las monjas, las manipulaban para obtener favores sexuales, aprovechando su poder espiritual para seducirlas o incluso imponerles relaciones forzadas. La tentación no solo era interna, sino también externa, y el clero muchas veces cruzaba las fronteras entre lo sagrado y lo profano, introduciendo prácticas ilícitas dentro de la vida conventual. Los conventos, que eran percibidos como refugios de santidad y dedicación a Dios, en realidad escondían deseos reprimidos, relaciones secretas y actos sexuales prohibidos. Las monjas vivían en una lucha constante entre sus votos de castidad y los deseos naturales que no podían suprimir. La represión sexual dentro de estos lugares fue solo el principio de una serie de escándalos que la Iglesia intentó ocultar, pero que con el tiempo salieron a la luz. Lo que sucedía en la oscuridad de los conventos era mucho más de lo que la Iglesia nunca quiso admitir.
orgías secretas, relaciones clandestinas y sacerdotes poderosos involucrados en estos escándalos. Todo se escondía tras las paredes de lo que se consideraba un refugio sagrado. En este capítulo desvelamos los secretos más oscuros de estos lugares de devoción. A medida que el deseo reprimido se volvía insostenible, algunas monjas comenzaron a encontrar consuelo en encuentros clandestinos. Las relaciones que comenzaron como miradas furtivas durante las misas o momentos de cercanía durante el servicio religioso se convirtieron en amores prohibidos que desafiaban la moral de la Iglesia. El ambiente de aislamiento y control absoluto solo alimentó estos deseos, y las monjas no solo desafiaban su castidad, sino también las estrictas normas sociales impuestas a su género. El clero jugaba un papel crucial en la perpetuación de estos escándalos. Los sacerdotes, que debían ser figuras de autoridad espiritual, a menudo se convirtieron en los amantes secretos de las monjas, aprovechando su posición de poder para seducirlas. Algunos incluso organizaban encuentros furtivos en las oscuras horas de la noche, sabiendo que sus acciones quedaban fuera del alcance del castigo eclesiástico. El sistema de confesión, que debería haber sido un lugar de penitencia y reflexión, a veces servía para perpetuar estos encuentros ilícitos. Los conventos no solo eran lugares de relaciones entre las monjas y el clero. Los visitantes, especialmente los hombres influyentes y nobles, encontraban refugio en estos lugares, donde podían llevar a cabo sus propios deseos sin el temor de ser descubiertos. A través de sobornos o favores, muchos sacerdotes facilitaban estos encuentros entre las monjas y los hombres poderosos, quienes usaban su influencia para tener acceso a las mujeres, creando un ciclo de corrupción y abuso en las instituciones religiosas. Los conventos, que deberían haber sido un refugio espiritual, se convirtieron en el escenario de la transgresión, la corrupción y la lujuria oculta. Las monjas, atrapadas en un sistema de control y represión, buscaron en secreto relaciones amorosas y sexuales que fueron alimentadas por los miembros del clero y poderosos externos. La Iglesia intentaba cubrir estos actos, pero los escándalos nunca pudieron ser totalmente silenciados. Los secretos de los conventos no solo eran ocultados por las paredes, sino también por la propia Iglesia. En lugar de castigar a los culpables, la institución religiosa se centró en proteger su imagen, silenciando a las víctimas y encubriendo los escándalos. ¿Cómo consiguió la Iglesia mantener estos horrores en secreto durante tanto tiempo? La Iglesia, consciente de los escándalos que se desataban dentro de sus conventos, adoptó un enfoque sistemático de encubrimiento. Cuando los abusos sexuales se revelaban, el protocolo no era buscar justicia, sino proteger a los miembros del clero involucrados. Los sacerdotes y monjes culpables de abusar de las monjas eran, en lugar de ser castigados, trasladados a otros conventos o parroquias donde podían continuar con su comportamiento, mientras las monjas víctimas eran ignoradas o silenciadas. El miedo a la pérdida de poder y reputación llevó a la Iglesia a proteger a los abusadores, evitando que se revelaran los escándalos. Las víctimas, las monjas que se atrevían a hablar sobre lo sucedido, eran objeto de castigos severos. La Iglesia las culpaba, considerándolas responsables de los pecados que habían cometido al desafiar las reglas de la castidad y el silencio. Muchas veces, las monjas eran transferidas a conventos aún más estrictos o encerradas en celdas, donde se les aislaba de todo contacto humano. La institución religiosa utilizaba su poder para hacer que las víctimas se sintieran culpables, despojándolas de cualquier dignidad y forzándolas a vivir en el silencio y la vergüenza. La confesión, que debería haber sido un lugar de perdón y sanación, a menudo se utilizaba para perpetuar los abusos.
Los sacerdotes que abusaban de las monjas se aprovechaban de la confesión para ejercer su poder y manipularlas emocionalmente. Además, algunos de estos sacerdotes conseguían el silencio absoluto a través de amenazas de excomunión o castigos eternos, lo que aseguraba que las víctimas nunca hablaran sobre lo que realmente estaba sucediendo dentro de los conventos. La Iglesia, lejos de ser un refugio de fe y moralidad, se convirtió en una red de encubrimiento que protegió a los abusadores mientras silenciaba y culpabilizaba a las víctimas. A lo largo de los siglos, la institución prefirió mantener su imagen intacta a costa del sufrimiento de mujeres inocentes, lo que permitió que los escándalos perduraran y se mantuvieran en las sombras durante generaciones. El lado oculto de los conventos y la protección de la Iglesia a sus propios secretos es solo la punta del iceberg. Si te ha sorprendido la verdad que hemos revelado, no olvides darle like al video y compartirlo con aquellos que necesitan conocer esta historia. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre historias ocultas, escándalos históricos y secretos sorprendentes. Queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre el encubrimiento de estos abusos? Déjanos tu comentario abajo y únete a la conversación. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.